a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Usted lo ve, no cada 8 días, sino el Señor nos manda a buscar su rostro. Pero quizá alguno dice, ¿qué? Yo no lo veo. ¿Cómo busco el rostro del Señor? No, en la palabra, cuando la alabamos, cuando empezamos a exaltar su nombre, Él nos empieza a hablar. Y usted tiene que gozarse, porque Él lo está viendo. Dice que los ojos del Señor están sobre los que le buscan. Él está viendo. Entonces por eso el sacerdote en ese momento dice continuamente. Y verso 12, haced memoria de las maravillas que Él ha hecho. ¿Cuántas maravillas no ha hecho el Señor y sigue haciendo, hermanos? Amén. Oímos, todavía oímos de milagros. Todavía oímos de las cosas que Él hace, de sus prodigios, perdón, y los juicios de su boca. Él sigue haciendo juicios. Y es donde uno tiene que hablar y contar a la gente que Él libertó a su pueblo de la mano de Faraón. Recuerde dónde estaba su pueblo: oprimido, pasando hambres, afligido por muchos años. Y de ahí vino y lo libertó. Y luego, una vez que los hace libre, les da el maná. Y en ese recorrido les da las tablas. Ahí, en el recorrido, le dio la vara a Aarón. Y ve qué interesante. Y que muchos años después, es David donde está recordando y levantando esa tienda. ¿Para qué? Buscando. Hermanos, porque de repente uno se puede olvidar del Señor. Y déjeme decirle que el que se olvida y se aparta no la pasa bien. Empieza a pasarla difícil. Y si en suerte se vuelve al Señor, el Señor le restaura, le levanta. Así que imaginemos hoy cuántos años habían pasado de todo aquello, pero conservaban las 2 piedras de los 10 mandamientos que pusieron en el arca. Conservaban un vaso con maná, que recordaban que nunca le faltó, y que cuando pidieron, le comieron carne, pero muchos se quedaron, ¿verdad? Porque se murieron. Les pasó los de Marito, ese, ¿verdad?, personaje muy típico, muy nacional, y se murió comiendo pollo, ¿verdad? Yo espero que alguien haya predicado ahí cuando anduvo tanto tiempo en San José. Pero ese fue. Y estaba comiendo. ¿Sabe que algo así le pasó al pueblo, que le pidieron a Moisés: tenemos hambre, ya nos cansamos de comer maná? Yo tengo una experiencia con Sí. Bueno, que no nos cansemos nosotros de comer lo que el Señor nos manda. Que le demos gracias, porque el pueblo de Israel se cansó y pidió carne. Y yo me imagino el pobre Moisés cómo la pasaba. Bueno, todos sabemos que él mismo tuvo su experiencia, porque le pidieron agua y ella estaba bravo. Él todo era deme, deme, deme. A veces somos así nosotros: Dios, dame aquí, Dios, dame allá. Dios, no le decimos: Dios, gracias, estoy agradecido con lo que me das, me siento bien con lo que tengo. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, porque a pesar de, Señor, conocen tu palabra. Si de repente se han torcido un poquito, sabemos que volverán, porque están dentro de la promesa. Amén. Y que no se van a perder. Y nuestras oraciones será: Señor, guárdalos, Señor, cuídalos, Señor, ten misericordia de ellos y de ellas. Amén. Es nuestra oración. Y el Señor nos enseña con esto cómo su misericordia es, ¿verdad? A pesar de
tantos años, David se acuerda y dice: hey, levantemos esta tiendita. Y esto cambió. En ese momento cambió la vida de Israel. De ahí que les abrió el mar rojo, vieron la gloria. Era impactante. Imagínense, después que lo venían persiguiendo, que de repente se abre el mar, pasan en seco y el pueblo está libre. Pero después empezaron a dar vueltas por 40 años. ¿Y qué nos sucedió? ¿Y qué no vieron ellos? Y viendo la gloria, muchos se quedaron. Como igual hoy en día en la iglesia. Vemos iglesias que de repente se llenan, pero después no sabemos qué se hace la gente. Desaparece. Gracias a Dios que en Siloé no pasa esto, ¿verdad? Usted los ve, siempre estamos aquí, siempre los mismos. Yo digo, gloria al Señor, porque permanece, es un pueblo, Señor, que permanece. Y aquí ustedes oyen la palabra del Señor. Aquí no nos invitan, no, ustedes no me oyen mucho a mí hablar de los periódicos, porque no, los periódicos solo tienen malas noticias. Yo he estado en iglesias donde primero hablaban de los tres, quién sabe, algunos de los hermanos si han tenido esa experiencia, pero le hablaban de la nación, de la república, después de la extra, ¿verdad? De todo, del fútbol, etcétera, etcétera. Y de último, 5 minutos de la palabra del Señor. Está el hermano Paquito, seguro lo ha vivido, ¿verdad? Lo ha pasado, y uno dice, y uno con aquello que el Señor le pone, ¿verdad? Que hable, y uno deseando tener el púlpito. Sí, don Milton. Sí, no, yo a eso que está hablando, Carlos, me estaba llegando a la mente. He estado en iglesias grandes muy pocas veces, pero definitivamente yo doy como un testimonio que es que en ese aspecto es diferente, porque cómo usted permite que nosotros interactuemos en relación con lo que usted está hablando. Por eso muchas personas que están aquí, que han pasado aquí muchas veces, usted nos permite, ahora me está permitiendo a mí, interactuar con usted en relación con lo que usted está hablando. Qué bonito es eso, pero yo solo veo en esta iglesia. En esas iglesias yo no veo que un hermano o hermana levante la mano, porque de hecho es así, no se lo permite el pastor que está ahí, porque el que está ahí tiene su mensaje y los demás tal vez con alguna cuestión que tengan en la mente no la pueden expresar. Así que yo doy la gracia al Señor que lo tenemos a usted, que permite eso, esa interactuar. Amén. Para sacarnos de dudas y también para nosotros mismos enriquecernos con la palabra. Así es, hermano. Y yo no lo veo eso en otras iglesias. Bueno, lo importante es que estamos aquí y que usted nos permite eso. Amén, amén. ¿No? Y eso es, y esto cuando se permite, si el siervo, el pastor se está yendo por otro lado, se supone que todos conocemos la Escritura. Y cuando se permite esto, si alguien se está torciendo, levanta la mano y dice: pastor, me parece que eso que está diciendo no está en la Biblia. Si eso hubiera hecho en muchos lugares, Zacarías, aquel hombre, no se hubiera perdido. Usted sabe que Zacarías era bíblico, eran las iglesias bíblicas, y era un pastor, y Dios lo usaba y conocía, pero un día decidió apartarse de las iglesias bíblicas, y él empezó a predicar su palabra, no la palabra del Señor, y todos sabemos lo que pasó. ¿A cuántos estafó? Se hizo millonario. Fue a la cárcel, sí, fue a la cárcel, pero se quedó con todas las propiedades. Y entonces en la cárcel les decía a todos: es que Dios permitió que yo viniera a la cárcel a predicarles a ustedes. Y les predicaba la misma herejía, ¿verdad? Y de allá mandaba misioneros y misioneras. Y les decía: usted, hermanita, a las viudas, ¿sabe qué hacía? Les quitaba lo que tenían. A las viudas les decía: bueno, ya usted no tiene marido, usted va a ir a predicar a X lugar, yo le voy a administrar sus bienes, sus alquileres, y le cogía el pasaje, le daba, y los primeros 3 meses le mandaba plata. Y las misioneras felices allá. Y él le decía: le estoy depositando sus alquileres. Y cuando lo lograba: no, trasládeme, porque no sé qué le puede pasar allá a usted. Si usted muriera, esto es para la obra del Señor.
de ahí, hermanitas muy espirituales le firmaron todo, ¿verdad? Entonces Zacarías se hizo poderosísimo. Y después de 3 meses dicen que las misioneras se estaban muriendo de hambre. Y usaba hasta un pasaje bíblico que decía, Dios dijo enviarlas, no dijo que las recogiéramos. ¿No? Imagínense, ¿sí? Y eso dice la Biblia, que hay que enviar, ¿verdad? Predicar. Entonces, hermanos, qué bueno, por eso yo doy la oportunidad. Y les digo, si un día ustedes me escuchan como que el mensaje no es el que ustedes conocen, aquí tiene todo el mundo la libertad de levantar la mano o llamarme a mí y decir, pastor, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? Porque uno llega a oír mensajes, mire, pero por eso es que hoy les hablé de ese verso del capítulo 42, 20 de Isaías, que dice, muchos viendo no advierten. Esta iglesia Dios la ha puesto para advertir, para enseñar, para corregir, para dirigir. Usted ve que hasta a la gente le enseñamos que una iglesia debe caminar con una asociación, donde el pastor no toca el dinero. Ahí están el tesorero, la tesorera. Gloria a Dios. Pero aquí estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que no nos hechicen, ni nos embrujen. Porque en este país hay muchos, lamentablemente, hermanos que hablan al Señor, que aman al Señor, que conocen del Señor, pero se dejaron hechizar y embrujar. Y luego están sufriendo. Como aquel hombre que un día vino a consejería y me dijo, pastor, estoy decepcionado. Era un hombre de San Carlos. Dice, yo tenía 20 vaquitas en mi corral. Un día llegó un pastor y me dijo, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, pero cada mes usted me tiene que dar una vaquita a mí. Y va a ver lo que Dios va a hacer. Dice, 2 años después, aquel pastor tiene más vacas y yo no tengo ninguna. Las vacas mías se fueron al corral del pastor, porque él se las regaló, porque él se las dio pensando en que si hacía eso sería prosperado. Yo nada más aquí yo le hablo, cúmprale al Señor, cúmprale, que el Señor le dice, déle la ofrenda y déle el diezmo. Y si usted cumple, el Señor le bendice. Pero ustedes no me oyen aquí hablando nunca de prosperidad. Porque yo sé que Dios nos bendice, que Dios nos da. Y Él dice que vamos a dar a Dios conforme prospere tu alma. Y yo he entendido que la primera bendición que hace Dios en nuestras vidas es la prosperidad espiritual. Amén. Y si usted tiene la prosperidad espiritual, usted va a mover la mano del Señor para que usted sea bendecido y prosperado por Dios, pero no donde alguien lo manipule, donde alguien le diga, no importa, si usted no trae plata hoy, fírmele un vale a Dios. Uno no encuentra eso en la Biblia, ¿verdad? Pero yo he estado en lugares donde se dice, si no tiene plata ahora, fírmele un cheque a Dios. Mire, pues ese cheque, si usted no tiene fondos, puede ir a parar a la cárcel. Y luego lo pueden agarrar y dicen, mire, te firmo un cheque aquí, cúmprale. Y entonces, hermanos, no debemos dejar que nos manipulen. Debemos vivir lo que la palabra del Señor dice. Entonces, para ir cerrando, Él dijo, hacer memoria de su pacto perpetuamente. El pacto del Señor es que Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Que nos va a guiar, que nos va a cuidar. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y usted tiene que creerle a Dios. Amén. Porque si usted no le cree a Dios, usted se asusta. Usted vive lleno de miedo. Cierro con esto. Hace unos días en mi casa, de repente aparecieron ahí, en la cochera, 2 pisadas así de unos zapatones grandes. Y no eran mis zapatos, ¿no? Y me dice la negra, pero los de Robert tampoco, que no son. Entonces recuerde que uno, ¿qué es lo primero que piensa? Un ladrón.
Yo dije, gracias Señor, porque tu ángel caminó anoche en esta cochera. ¿Ah? El ángel de Jehová caminó en la cochera y dormimos tranquilos y hemos estado durmiendo tranquilos. ¿Por qué? Porque no faltaba nada en mi casa. Ahí todo estaba. Y cuando se mete un ladrón, ¿qué? Algo se lleva. Se hubiera llevado la manguera que estaba ahí pegada. Se hubiera llevado una planta. Algo se lleva. Pero dije, gracias Señor, porque fue el ángel que caminó aquí. Y tiene buenos zapatos, ¿verdad? Esos son bien grandes. Entonces, usted y yo tenemos que vivir por fe. Amén. Vivimos por fe, no estamos viendo nada. Simplemente, pero que no me llene de miedo. Porque si no, el que se llene de miedo, al día siguiente no duerme. No voy a cuidar porque seguro el ladrón vino. Seguro el ladrón vuelve. Vino a dar una vueltilla para ver, no. El ángel de Jehová vino a ver cómo estaba. Y la Biblia dice que no es cierto que Dios mandaba ángeles. ¿Ah? Y que muchos hospedaron a ángeles sin saber. Bueno, entonces ahí, cuando un día aparezca algo en su casa, no se asuste. Ya usted se acuerda. No, el pastor dijo que el ángel había llegado, ¿verdad? Póngase de pie y den un aplauso al Señor.